Mis hermanos, Dios me los bendiga. En esta ocasión queremos tener el repaso de la lección de escuela sabática. Queremos profundizar en ella, queremos aprender, queremos ser edificados con la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Rogamos de que nos des conocimiento y sabiduría para que podamos entender tu palabra. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo, que podamos aprender de tu palabra. Gracias, Padre, porque has permitido que podamos usar este medio para poder transmitir tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, la lección que vamos a repasar es la lección número 2. Trae como título El mensaje de la cruz. El verso de memoria está en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice Pablo: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Noten que hay un contraste. Para los que se pierden es locura, para los que se salvan es poder de Dios. El mensaje de la cruz. Pablo está hablando del mensaje de la cruz. Recuerdo una vez que escuché a un católico romano defendiendo la idolatría hacia la cruz. Él me decía que el culto a la cruz es bíblico, porque él decía de que Pablo predicaba con un crucifijo, porque ellos toman literal la expresión, el mensaje de la cruz. Ellos dicen de que Pablo cuando predicaba levantaba un crucifijo de madera que lo andaba en la mano. Pero eso, hermanos, es erróneo. Cuando la Biblia habla de la cruz, en este caso el apóstol Pablo está usando la cruz como un símbolo del evangelio. No está hablando de una cruz literal, sino que cuando Pablo dice la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura, está hablando del evangelio. Es una forma de expresarse de Pablo para hablar del sacrificio de Cristo, del evangelio de Cristo. Los romanos usaban la cruz como instrumento de tortura, pero es interesante que para los romanos consideraban la cruz como algo despreciable, porque en ella mataban a los más vil criminales y sediciosos. O sea que los romanos detestaban la cruz y la usaban para castigar a los malos, a los criminales de aquel tiempo. Es interesante que Cristo, según la Biblia, fue crucificado en medio de dos ladrones, porque ese es el método de tortura que usaban los romanos para castigar a los malhechores. Por el contrario, Pablo escribía que el mensaje de la cruz es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. El símbolo supremo de la humanidad de Jesús. Filipenses 2:8. Noten que la cruz se usa como un símbolo supremo del sacrificio y de la humanidad de Cristo, en el lugar donde saldó nuestra inmensa deuda. Por eso es que cuando el apóstol Pablo usa el símbolo de cruz, se refiere al sacrificio que Cristo pagó para salvarnos a nosotros. Esta semana nos centraremos en el poderoso mensaje de la cruz como respuesta a este problema y a otras cuestiones que estaban pasando en Corinto. O sea, vamos a ver en esta semana que el evangelio y el amor de Cristo es el antídoto contra las divisiones y el pecado
que estaban asediando a la iglesia de Corinto. Vimos la semana pasada que a la iglesia de Corinto estaban infiltrándose pecados, inmoralidad, divisiones. Había pecado en gran magnitud en la iglesia de los Corintios. Vimos la semana pasada cómo la cultura inmoral se había infiltrado en la iglesia y Pablo estaba preocupado por la situación espiritual de la iglesia de los Corintios. Ahora Pablo presenta que la única forma de solucionar el problema del pecado y de esos pecados inmorales que estaban asediando a la iglesia de los Corintios era la cruz de Cristo, el amor y el evangelio. El amor y el evangelio es el poderoso antídoto para erradicar todo pecado del corazón del hombre. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay poder para vencer, solo en Cristo hay esa fuerza para poder destruir el pecado. Dice el apóstol Pablo que cuanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia, porque Cristo es la solución al problema del pecado. Y Pablo presenta ese antídoto. El único antídoto es la cruz de Cristo, o sea, el evangelio. Vamos a pasar al día domingo. El evangelio de la cruz. Recordemos, como dije, de que aquí no está hablando de una cruz literal, como lo enseña el catolicismo romano. Aquí la cruz, que en griego es ostoros o estorus, cruz o madero, se usa como símbolo del evangelio, del sacrificio de Cristo, del amor de Cristo. El centro de la predicación de Pablo era la cruz, o sea, Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Noten Pablo con las palabras categóricas que presenta el evangelio, exaltando a Jesucristo y su sacrificio. Por eso Pablo usa de forma figurada la cruz, ese instrumento de tortura con que mataron a Cristo. Ahora se convierte en símbolo del evangelio. Pero lo importante no es el instrumento con que mataron al maestro, sino quién murió en la cruz. Y Pablo presenta a Cristo crucificado. 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 18 hasta el 19. Leamos lo que dice Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hago un paréntesis. Aquí Pablo no está diciendo que no hay que bautizarse. Pablo no está en contra del bautismo. Simplemente está diciendo que él, la función o la misión de él como apóstol es predicar el evangelio, porque los que bautizaban eran otros. ¿Me doy a entender? No es que Pablo esté minimizando el bautismo, sino que Pablo está enseñando categóricamente cuál es su misión como apóstol de los gentiles, porque la palabra apóstol significa enviado, y era de predicar a Jesucristo crucificado. El bautismo venía como consecuencia de la predicación, pero el bautismo lo aplicaban otros que venían detrás de Pablo. Aunque Pablo bautizó a algunos, dice que bautizó a la familia de Estéfano, y algo otro allí que fue bautizado por Pablo, dice, pero no recuerdo quién fue. Pero es interesante, hermanos, cómo Pablo presenta la cruz de Cristo. He sido llamado para predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y noten cómo dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, aquí la lección de escuela sabática hace un comentario que me llama mucho la atención y explica. El mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación. Esto significa que todo tema que se predique, ya sea doctrina,
profecía, enseñanza, cualquier tema que se predique, que sea bíblico, tiene que llevar como centro a Cristo crucificado. Sabe, hermanos, que muchas veces creemos de que predicar profecía, de que predicar Daniel y Apocalipsis no es predicar el Evangelio. Es al contrario. Las profecías están enriquecidas del Evangelio de Cristo. Por donde quiera vemos en Daniel a Cristo como el Hijo del Hombre. Por donde quiera vemos a Dios exaltado en las palabras de los profetas. ¿Y qué diríamos de Apocalipsis? Más de 27 veces se menciona en el Apocalipsis a Cristo simbolizado con un cordero, aparte de otros símbolos que se mencionan en Apocalipsis. O sea que el centro de las Escrituras es la cruz de Cristo, o sea, el Evangelio, Cristo crucificado. Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el Evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. En primer lugar, el verbo griego traducido como enviar es apostoleo, que significa apóstol, donde proviene la raíz primaria de apóstol o enviado. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del Evangelio. Segundo, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significan que este no fuera importante para los creyentes. Simplemente Pablo está enfatizando que la misión de él no es bautizar, sino predicar, porque los que bautizan son otros. Noten, este comentario también me llamó la atención. Cuando Pablo usa la expresión sabiduría de palabra en 1 Corintios 1:17, no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe ocupar el mensaje de la cruz. En otras palabras, el mensaje de Pablo, para no malinterpretarlo, Pablo no está condenando el conocimiento, la oratoria. Pablo no está condenando la predicación, el conocimiento teórico de la palabra. Simplemente Pablo está diciendo que ese conocimiento, no es malo en sí mismo, pero podría ser malo cuando lo usamos para opacar la cruz de Cristo. Hagamos un paréntesis. Cualquier conocimiento terrenal es bueno. Si hablamos de ciencias naturales, si hablamos de matemática, si hablamos de idiomas, si hablamos de álgebra, si hablamos de física cuántica, si hablamos de química, si hablamos de ingeniería civil, todo eso es bueno. Pero el problema es de que eso, aunque es bueno en sí, no tiene poder para salvarnos y para purificarnos. Esa sabiduría es terrenal, aunque no es mala, pero no proviene del conocimiento de Dios. Aunque ese conocimiento terrenal, Dios se lo da a los seres humanos, porque toda la ciencia terrenal emana de Dios. El arte, la ciencia, los idiomas, la botánica, la ingeniería, la antropología y todas esas ciencias, la medicina, provienen de la fuente que es Dios. Pero el problema es de que podemos usar eso para opacar la cruz de Cristo. Y Pablo lo que está haciendo es un contraste, que no podemos usar la sabiduría de los hombres, esa sabiduría terrenal, para opacar el conocimiento de Dios. Y esto está bien comprobado, hermanos. Yo conozco gente que es súper inteligente hablando académicamente, pero no creen en Dios o no han creído en Dios. Yo conozco gente que tiene títulos académicos por doquier en sus casas, colgados en sus casas, pero no tienen conocimiento de Dios. No son creyentes. No han hecho un pacto con Dios. No le han abierto su corazón a Cristo. Por lo tanto, esa sabiduría de nada sirve. Es una sabiduría simplemente terrenal, hemífera, podemos decir superficial. ¿Por qué? Porque no es sabiduría de la que salva. Pasemos al día lunes. El día lunes dice la necedad para los que perecen. Necedad, ¿qué es eso?
Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. O sea, en otras palabras, es locura para los que se pierden. Saben de que la gente, entre más conocimiento teórico tiene, se creen como que si supiesen más que Dios, se creen poderosos, se creen que son superiores a los demás. Y como dije al principio, la sabiduría terrenal, el conocimiento terrenal no es malo. No vayan a malinterpretar a Pablo, ni me vayan a malinterpretar a mí. El conocimiento terrenal no es malo. El problema es cómo lo usamos. Aquí dice que para los necios, para la necedad, para esa gente que se cree que son aparentemente académicos, que son grandes académicos hablando humanamente. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ellos le llaman a esto locura. Ellos le llaman al evangelio locura, y esto estaba pasando en los tiempos de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una ciudad cosmopolitana. El puerto de Corinto era una ciudad que estaba a la orilla de la costa, era un puerto marítimo. Y según la historia había mucho conocimiento académico. Aparte que era una ciudad inmoral, había mucho conocimiento teórico y académico. Y esta gente menospreciaba el evangelio, le llamaban necedad, le llamaban locura. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21, dice Pablo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Ahora noten el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Saben de que en los tiempos de los Corintios había mucho conocimiento teórico y la gente le llamaba locura al evangelio. Igual como hoy, la gente como le llama hoy a los cristianos, que somos locos. Y Pablo dice, por esa locura, por eso que la gente le llama locura, Dios ha querido salvar al mundo por la locura del evangelio, porque así tildaban la predicación de Pablo los supuestamente catedráticos de Corinto. Le llamaban locura, no eran necios, no porque fueran ignorantes académicamente, sino porque la sabiduría humana, por muy buena que sea, pero si se aleja de Dios, es necedad para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por muy bueno que sea el conocimiento académico, gloria a Dios, pero si ese conocimiento académico te aleja de Dios, o te aparta de Dios, o te hace dudar de la palabra de Dios, para Dios eso es necedad, aunque sea muy bueno. Inclusive dice el libro Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noten que alguien puede ser estudioso, inteligente, académicamente hablando, pero si no teme a Jehová, para Dios no es sabio. Cuando Pablo está diciendo la necedad del mundo, no está hablando que los de Corinto eran ignorantes o eran faltos de conocimiento hablando teóricamente. No está hablando que eran iletrados, no. Lo que Pablo está diciendo es de que esa sabiduría terrenal, por muy buena que era y por muy práctica que la usaban los corintios, para Dios eso era necedad. El contexto de estas palabras es otro. Saben de que estaba estudiando yo de que en los Corintios, esta era una característica también importante. La iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto, no solamente era una ciudad inmoral donde practicaban sexo ilícito en honor a la diosa Afrodita. También lo que caracterizaba a la ciudad de Corinto era el conocimiento. Había una gran información en todas las lenguas y ciencia. Noten, por eso que cuando escucharon a Pablo predicar el evangelio, ¿qué dijo la gente que supuestamente era académica? Este es loco. Nos viene a dar cátedra a nosotros y nosotros somos licenciados. Voy a dramatizar. Nosotros somos teólogos, nosotros somos licenciados, nosotros somos doctores en letras, nosotros somos inteligentes en las letras y en la matemática. ¿Cómo es posible que Pablo, este individuo que dice que es un apóstol de no sé quién, venga a hablarnos de la cruz de Cristo, del evangelio, de uno que dicen que fue crucificado? ¿Cómo es posible que alguien venga a hablarnos de eso?
Nosotros somos máster, nosotros somos catedráticos. Pablo ataca esa necedad. Los corintios era un lugar que se enorgullecía de su supuesto conocimiento y sabiduría. Dice, y satisfacción cultural. Noten que era una ciudad próspera, hablando intelectualmente, aunque eran inmorales, aunque eran corruptos, hablando moralmente, pero había una gran cantidad de conocimiento y sabiduría, y se enorgullecían por eso, se jactaban por eso. En ese contexto, Pablo llega hablando de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos. Noten que Pablo, cuando llegó donde los corintios, que era una ciudad griega, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué cree que somos nosotros? Que nos quiere tomar por el pelo. Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía para ellos que esto era locura, un disparate. Noten cómo consideraban los corintios, los griegos. Esto era un disparate, lo que predicaba Pablo era un disparate. Los catedráticos, los licenciados de aquel tiempo, los que supuestamente conocían ciencia, letra y cultura, cuando escuchan a Pablo hablar de Cristo crucificado, que lo crucificaron los romanos, ¿qué es lo que dijeron? Esto es locura, esto es un disparate, algo que ningún corintio inteligente o culto podía tomar en serio. Noten, además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por los romanos? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos y no ser crucificado por ellos. Por eso es que lo consideraban como locura. Noten, para los judíos supuestamente preparados de aquel tiempo, para los rabinos y para los griegos, escuchar decir de un Cristo crucificado, esto lo consideraban como locura, un disparate, porque ellos creían, como si alguien que es hijo de Dios, alguien que se dice el Mesías, el Cristo ungido, ¿cómo es posible que se deje crucificar? Esto es un disparate. El Mesías reina como David, el Mesías tiene poder, el Mesías no se deja crucificar. O sea que noten que la predicación de Pablo contrastaba con las ideas preconcebidas tanto de los atenienses como también de los judíos supuestamente preparados. Interesante, hermano. Pasemos al día martes. Poder para quienes están siendo salvados. Noten que la cruz de Cristo tiene poder para los que están siendo salvados. Pero vimos anteriormente que para los impíos, para los de esa cultura inmoral, que se jactaban de su conocimiento teórico y cultural, para ellos era perdición. Noten Pablo en 1 Corintios 1:18 como dice. Volvamos a leer este versículo. Más que todo esta semana está enfrascado en este versículo. Notemos qué interesante es lo que presenta Pablo en este día. Pablo en 1 Corintios 1:18 contrasta los dos grupos de cómo perciben la cruz de Cristo. Para unos es una locura escuchar la cruz de Cristo, pero para otros que creen es salvación. Noten que hay dos contrastes. Para los que se salvan, la cruz de Cristo reconcilia, pero para los que se pierden, el contraste ¿cuál es? Es locura. La cruz de Cristo es locura, pero para los que se salvan, la cruz de Cristo es poder, es sabiduría de Dios. Y también la cruz reconcilia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 21 dice Pablo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Noten que otra vez se menciona en forma figurada la cruz como el evangelio. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraño y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora habéis sido reconciliados a través de ¿qué? De la cruz. Noten, para quienes están siendo salvados, la cruz es salvación,
es reconciliación. Noten cómo Pedro también usa el término cruz para hablar del evangelio de la reconciliación. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Noten, pero se usa el madero. Esta palabra madero es del griego estorus, que se puede traducir madero o cruz. Es interesante que aquí se habla de que la cruz nos salva, la cruz nos reconcilia con Dios, la cruz es salvación para los que se salvan, la cruz es conocimiento y sabiduría de la que salva para los hijos de Dios que han sido reconciliados en Cristo. Noten cómo dice Juan capítulo 3 versículos 17 al 19. Noten que la cruz para los que están salvando es salvación, es vida eterna. Noten el tremendo contraste que Pablo hace. Para aquellos que supuestamente son teóricos, para ellos la cruz es locura. Pero para los que se están salvando, la cruz es conocimiento, es salvación, es vida eterna. Ahora, noten cómo dice Juan capítulo 3, versículos 17 al 19. Noten que para los que creen es salvación, creer en la cruz. Cuando la Biblia dice cruz de Cristo, está hablando del evangelio, que tenemos que creer en el evangelio. Juan capítulo 3, versículos 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noten. Ahora, es interesante. Dios solo destruirá a los que ya se están destruyendo a sí mismos al rechazar la cruz de Cristo. En el griego así se lee. O sea, los que rechazan la cruz de Cristo se están autodestruyendo. No es que Dios se complazca en destruir a los impíos. El impío se destruye a sí mismo porque rechaza la cruz de Cristo, porque rechaza el evangelio. Y Juan dice: el que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Noten, cuando alguien rechaza la cruz de Cristo, automáticamente la persona misma se está autodestruyendo. No es que Dios se complazca en destruir al impío, sino que el impío se destruye a sí mismo. Simplemente Dios destruye al impío porque él mismo se está destruyendo a sí mismo. Note qué interesante para que podamos comprender cómo trabaja la misericordia y la justicia de Dios. Dios no es que se complazca en el impío. Dios no se complace en esos supuestamente teóricos atenienses que estaban en Corinto, que se jactaban de su conocimiento cultural y teórico. Simplemente el impío rechaza el evangelio, rechaza la cruz de Cristo, y automáticamente él a sí mismo se está destruyendo, y Dios simplemente lo termina de destruir porque él mismo se está autodestruyendo, hablando del impío. La contraparte es la salvación de los justos. Pablo está diciendo que estamos siendo salvados. Es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. El creyente se salva a través de la cruz de Cristo. Mientras que con el impío es diferente. El impío automáticamente, al rechazar a Cristo, se está autodestruyendo. Por supuesto, no podemos hacerlo de salvarnos a nosotros mismos. Nuestra salvación tiene una fuente externa. ¿Y cuál es? Es Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. La salvación es un regalo de Dios, gratuito. Entonces queda claro que 1 Corintios 1:21, Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de Jesucristo. Y noten cómo dice, y provocar así su propia destrucción cuando el impío rechaza por necedad
la cruz de Cristo. Es importante que comprendamos, hermanos, de que Dios es justo y misericordioso. Simplemente Dios da o paga lo que el hombre está cosechando o ha querido abrazar. Dice el famoso versículo de Pablo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que Dios nos da libre albedrío para que podamos elegir cuál camino. Si rechazamos la cruz de Cristo, automáticamente nos estamos autodestruyendo. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Pero si aceptamos a Cristo, si creemos en el Evangelio, el Padre nos dará vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasemos al día miércoles, un Mesías crucificado. El día miércoles nos habla de un Mesías crucificado. Ahora, noten qué interesante lo que dice acá este comentario. La cruz, la idea de que Dios da al Mesías para que fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaban. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. O sea que cuando Pablo predicaba algo que contrastaba con la teoría o con la mentalidad de los judíos y con la mentalidad de los griegos, le llamaban a eso locura. Porque, noten, en un judío catedrático, en un rabino judío, o en un griego estudiado en ciencias y literatura y conocimiento de toda ciencia griega, escuchar decir, el Mesías va a ser crucificado. ¿Cómo así? Esto resulta algo como loco. Esto es una locura para nosotros. Esto no tiene sentido, no tiene lógica. Si el Dios eterno que ustedes predican, dramaticemos, si ese Dios que tú predicas, Pablo, es el que creó todo el universo en el que Él subsistimos, pero tú vienes a decir que ese Dios todopoderoso murió crucificado. Esto suena algo ilógico, esto suena más un disparate. Y tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos buscaban. Iba en contra de las expectativas de todo. Ambos grupos esperaban a un Mesías político y libertador. Noten, aún los discípulos creían en este concepto erróneo de un Mesías. ¿Saben de qué esta teoría? Yo le llamo una teoría satánica que se había infiltrado tanto en los griegos como en los judíos. Sentían una noción, noten, se conocía que vendría un Mesías. Esto era común dentro de los judíos y las naciones. La noción de un Mesías. El problema es que el concepto que tenían de este Mesías que vendría era erróneo. Esperaban un Mesías político que libertaría con poder y destruiría a los romanos, que iba a establecer su reino con fuerza, con poder y con fuego. Esa era la expectativa que tenían de un Mesías. Tanto griegos como judíos tenían esa expectativa de un Mesías político que los emanciparía a los judíos de los romanos. Por eso cuando escucharon a Pablo hablar del Cristo crucificado, de ese Cristo humilde que vino a darle comer a los pobres, que lloraba, que sentía pesar por los desamparados, no contrastaba con el concepto que buscaban los judíos ni los griegos. Y saben de que este concepto se había penetrado aún hasta en los discípulos, de esperar a un Mesías político. Este concepto se había impregnado hasta en los discípulos y en toda la nación judía, de esperar a un Mesías político. Los judíos no esperaban un Mesías como un bebé que iba a nacer en un pesebre, que iba a llorar, que iba a ser humilde carpintero y que iba a ser crucificado, iba a ser escupido. Eso no me doy a entender, hermanos, ese concepto cómo se había infiltrado en la mente de los judíos. Esperar a un Mesías lejos de la realidad bíblica por una mala distorsión de las Escrituras. Es claro que los judíos esperaban un Mesías. Desde Génesis 3:15 se venía hablando de la simiente de la mujer que iba a venir a redimir a Israel. Conocían eso, no eran ignorantes. El problema es la mala interpretación que le dieron al término redención. Ellos esperaban un Mesías político, no un Mesías redentor, hablando de redimir a Israel del pecado. Y este concepto se había infiltrado, pero profundo en la mente de los judíos. Y Cristo tuvo que disipar con las Escrituras esta mala interpretación de las profecías mesiánicas.
Esto pasó con los dos discípulos que iban hacia el camino a Emaús. Noten que iban confundidos. El chasco era porque estaban confundidos por la mala interpretación de las profecías mesiánicas del Mesías Redentor. Lucas 24, versículos 19 al 21. Noten estos dos discípulos que van platicando. Entonces él les dijo, Cristo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, noten ahí tal mal concepto que tenían, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Noten, ¿esperaban un Mesías Redentor? Sí. Pero ¿de qué clase de redención ellos estaban hablando? De una redención política, literal. Por ningún momento se les pasó en la mente la palabra redención con relacionarlo con la redención del pecado. Noten que estaban confundidos. Por eso, hermanos, este concepto falso se había regado aún hasta en los atenienses. Que un griego escuchara decir de un Cristo crucificado, para él eso era locura. Y Pablo fue categóricamente, si para ustedes dicen que esto es locura, para nosotros esto es poder y salvación de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 38, y después nos pasamos al versículo 47. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado. Noten, el propósito de la venida del Mesías era anunciar el perdón de pecado. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Noten, esto es lo que significa para Pablo el Cristo crucificado, el Mesías crucificado, que exaltó en la ciudad de Corinto y exaltó delante de los atenienses griegos. Pasemos al día jueves. El día jueves dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Noten todo lo que es Cristo para el creyente. Para los que están salvando, ¿qué es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. Noten cómo dice 1 Corintios 1:19 y después nos pasamos al versículo 21 al 24. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿De cuáles sabios? Los que se jactaban de ser súper desarrollados. Se jactaban de ser superiores al evangelio que predicaba Pablo. Noten, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, es importante comprender, hermanos, que para los hijos de Dios, Cristo es sabiduría, es creer en el evangelio, es salvación, es poder. Nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, sino el tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay redención. Por eso, hermanos, es importante comprender que todas las cosas, por muy buenas que sean, pero sin Cristo es sabiduría de hombre. Es importante, hermanos, que comprendamos de que Pablo en ningún momento está condenando el conocimiento y la sabiduría de este mundo. El problema es cuando la sabiduría de este mundo opaca o quiere suplantar el conocimiento de Dios.
Cristo no solo es poder, sino también sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana es incapaz de resolver. El problema es cuando el conocimiento terrenal quiera suplantar el conocimiento de Dios. No tiene poder para salvar. La sabiduría humana no tiene poder para salvar. Alguien puede ser muy preparado académicamente, eso es bueno como tal, pero si no se entrega a Cristo, no cree en el Evangelio y no se arrepiente, se condena. Cristo Jesús categóricamente le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo era un gran teórico. Nicodemo era un gran rabino. Nicodemo era maestro de la ley. Pero le hacía falta algo, tenía que nacer de nuevo. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para salvación. 2 Timoteo 3:15. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Al leer 1 Corintios 1, 24, 29, es necesario detenerse en los términos insensato y débil. La sabiduría humana puede considerar que el mensaje de la cruz es necedad y debilidad. Sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, gloria a nuestro Dios, porque a través de esa locura que los hombres llaman locura, Dios nos salva y Dios nos ha dado la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa locura, por eso que la gente le llama locura, somos salvos y estamos siendo salvados a través de la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios, porque a través del Evangelio, a través de la cruz somos reconciliados con el Padre. Gloria a Dios, porque a través de la cruz llegamos a ser partícipe de la naturaleza divina. Gloria a Dios, porque a través de la cruz podemos tener acceso otra vez al Padre. Gloria a Dios, que a través de la cruz podemos recuperar todo lo que se perdió. Gloria a Dios, porque el Padre dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos en Él. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que no seamos insensatos, para que seamos hijos de Dios sensatos, que estamos siendo salvados a través de la cruz de Cristo. Vengamos de rodillas, hermano. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias porque a través de la locura del Evangelio, Dios, nuestro Dios, se ha placido en salvarnos. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo, para que a través de tu Hijo seamos reconciliados contigo. Y gracias por la cruz, por esa cruz, por el Evangelio de Cristo, nosotros llegamos a ser aceptos en el amado. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, como siempre lo hacemos, recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros es importante porque de esa manera nuestro ministerio va a crecer. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan este material, den me gusta a los videos, comenten y pueden ver los videos porque también es importante que los vean. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y gracias por apoyar este ministerio, gracias por orar por este ministerio. Así que hasta la próxima. Dios nos bendiga a todos. Maranata.